pensar en ese momento es cerebro, ¿cierto? Y si bien es cierto, el cerebro es uno de los órganos más importantes y más grandes de este sistema, no es el único. Vamos a conocer todos sus complementos, todos sus compañeros que vuelven posible, digamos, lo que sería la guía, el comando total de nuestro cuerpo y nuestra voluntad. Bien, entonces, el sistema nervioso. Vamos acá, mira, el sistema nervioso entonces estará formado por dos grandes centros, que vendría a ser, aunque no, espérense, que esto se me ha movido. Ahorita que me acuerdo, se está comiendo una. Sí, se está comiendo una diapositiva, ya sabía yo. Ahí está. Esta es la correcta. No sé qué tiene el PowerPoint con esa diapositiva, la odio. Muy bien, entonces, miren, les decía, normalmente el sistema, cada vez que pensamos en sistema nervioso, pensamos en el comando del cuerpo, ¿cierto? Los que guían, los jefes del resto de sistemas. Y es que lo vamos a separar justamente en, bueno, le vamos a brindar normalmente las funciones más importantes, en el caso de la coordinación, en el caso del control de la homeostasis y incluso de la salud y la enfermedad. Normalmente también conocido como sistema de coordinación, que va a abarcar aproximadamente el 3% del peso corporal. Es decir, tanto tus nervios como tu médula espinal, como el encéfalo en general, estará formando aproximadamente 2 kilogramos que corresponden al 2% de tu peso, el 3% de tu peso total. Profesor, ¿ese número es exacto? No, justamente se aproxima en un porcentaje. Si yo peso más, pues mi sistema nervioso aparentemente pesará un poquito más. Ahora, este sistema nervioso lo vamos a separar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Correcto? Central y periférico, así de simple. Normalmente estamos asociando aquí un comando central, ¿verdad? Al que justamente se llama sistema nervioso central, y un comando que está en la periferia de tu cuerpo, es decir, en todos los demás sitios de tu cuerpo. Es por eso que en el sistema nervioso periférico encontramos los nervios, que se pueden ubicar en distintas partes de tu cuerpo. Dejamos entrar a Benja y continuamos. Ahora, el sistema nervioso central lo vamos a separar en partes, ¿correcto? Tengo el encéfalo y la médula espinal. Aquí hay libros que normalmente te cambian esto, te pueden poner encéfalo, diencéfalo y médula espinal, o simplemente encéfalo y médula espinal. Eso depende de cada libro. Vamos a quedarnos con esta por ahora. El encéfalo, entonces, estará formado por lo que tú conoces como cerebro, o también conocido como telencéfalo. Tenemos el cerebelo, tenemos el diencéfalo, que se encuentra en el centro de la cavidad craneana, y el tronco encefálico. Mientras que, por otro lado, el sistema nervioso periférico yo lo voy a separar en el sistema nervioso somático, normalmente encargado de lo que son las, digamos, las acciones motoras del cuerpo. Tengo el sistema nervioso autónomo, que se encarga de normalmente las acciones viscerales, las acciones involuntarias del cuerpo. ¿Ok? Y tenemos por ahí un intermedio que vendría a ser el sistema nervioso entérico. Ya vamos a conocer este elemento nuevo en realidad, porque el sistema nervioso entérico estaba considerado dentro de lo que vendría a ser el sistema nervioso autónomo, pero gracias a los estudios se le ha determinado como un sistema independiente a los otros dos. Usualmente te decían somático, cosas voluntarias, autónomo, cosas involuntarias, pero vamos a ir un poquito más profundo que esa idea. Ahora, el sistema nervioso autónomo lo voy a separar en simpático y en parasimpático. ¿Qué van a hacer? Como su nombre mismo nos lo dicen, son complementarios, ¿cierto? Simpático y parasimpático. ¿Qué te dice esos nombres? Te dice prácticamente que uno es contrario al otro. Y usualmente, bien, es así, usualmente es así. Decimos usualmente porque no siempre vamos a hablar de acciones opuestas, sino también de acciones complementarias, ¿ok? Si lo queremos decir en términos, digamos, técnicos, podríamos decir que el sistema autónomo simpático se encarga de iniciar, de estimular algo, mientras que el sistema nervioso parasimpático se encarga de finalizar, de controlar, de regular o finalizar un proceso. Profesora, ¿siguen siendo opuestos? Bueno, sí, digamos algo así. Profesora, ¿cómo así? Vale, estás en una situación de peligro
¿Y qué es lo que hace tu cuerpo para sobrevivir? Lo primero que hace para sobrevivir es secretar adrenalina. ¿Y la adrenalina qué va a hacer? Bueno, pues va a aumentar tus palpitaciones, va a aumentar tu presión arterial, va a aumentar la fuerza incluso que tienen de capacidad tus músculos para alentarte a sobrevivir. Esto es muy importante. Pero ¿tú crees que pasado el peligro nos conviene aún tener la adrenalina en el cuerpo? Recuerda que tu corazón está sufriendo una aceleración, una sobrecarga de funciones. Si tú te quedas con la adrenalina en el cuerpo, pues lo primero que va a pasar es que puede ocurrirte una falla cardíaca por el exceso del gasto cardíaco. Entonces, no es correcto que te quedes todo el tiempo con la acción de la adrenalina. ¿Quién controla lo contrario? La regulación vendría a ser el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué ordena el sistema nervioso parasimpático? Pues la hormona opuesta, la noradrenalina, que viene a prácticamente controlar, digamos, el desorden, en palabras coloquiales, el desmadre que se hizo durante el momento de sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, usualmente encontramos este tipo de acciones opuestas. Sí, profesora, quiero otro ejemplo. Vale, vamos con un ejemplo quizás un poquito más incómodo. Usualmente iniciamos un proceso en el simpático y terminamos con el parasimpático. Ejemplo, la erección masculina. El sistema nervioso simpático, bueno, se encarga de lo que es la erección del pene durante la excitación sexual, mientras que el sistema nervioso parasimpático no necesariamente se encarga de lo contrario, sino que en este caso el parasimpático se encarga de la eyaculación. Profesora, pero la eyaculación es lo mismo que la finalización de la erección. No exactamente. Si yo quiero finalizar una erección, pues fácilmente tengo una disfunción muscular ahí y bueno, se cae, ¿no? Pero estamos hablando de la finalización de un proceso reproductivo. Es por eso que se encarga de lo que es la eyaculación. Y sí, usualmente entonces ya me entendieron a qué me refiero con procesos opuestos, no necesariamente estrictamente opuestos, pero sí usualmente empezamos con un inicio y un término. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, el sistema nervioso entérico entonces es también conocido como el cerebro visceral. Y es que, digamos, la actividad en las vísceras tiende a ser un tanto desconocida para nosotros. Muchas veces incluso no sabemos que tenemos algo en las vísceras hasta que nos topamos con algún dolor en alguna zona, en alguna zona visceral. Por ejemplo, cuando estás con los problemas de apendicitis, tú estás tranquilo, no, ni sospechas que tienes apendicitis, o al menos no una severa, viene el doctor y presiona en lo que vendría a ser la parte baja del vientre, en el abdomen, ¿verdad? En la zona derecha, y en ese momento que te presionó con los dedos, tuviste luces de dolor, porque no sabías que algo estaba ocurriendo ahí, al menos no algo tan grave. ¿Y qué es lo que deduce el doctor de ese dolor en esa zona? Pues apendicitis. Usualmente estamos como que un poco más desconectados de las vísceras y vamos a ver por qué. A ver, pasemos acá. Ahora sí quiero esta imagen. Mira, sistema nervioso central. A ver, normalmente estos dos sistemas se complementan. Te dije, el sistema nervioso central comanda desde la zona principal y el sistema nervioso periférico realiza las acciones que comanda la zona principal. Entonces, casi siempre vamos a ver unas vías de conexión acá. Las vías azules, correcto, van a ser las vías sensitivas, que van a ser las que llevan los estímulos de diferentes partes del cuerpo hacia el comando central, hacia el sistema nervioso central. Y las vías rojas van a ser las vías motoras. ¿Qué son las vías motoras? Las vías de acción, de respuesta a dichos estímulos que está recibiendo el sistema nervioso central. Ahora voy a encontrar tres maneras de respuesta. Según el sistema nervioso somático, ¿verdad? Que los receptores se encuentran en todo el cuerpo, por eso es somático, y van a llevar especialmente las sensaciones a través de neuronas sensitivas hacia el sistema nervioso central. En una acción motora, en una acción somática, entonces lo que hace el cerebro es aquí procesa la respuesta y enviará la acción a través de la vía motora. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos que van a efectuar dicha acción. En este caso, como estamos hablando del sistema nervioso somático, hablamos de músculos esqueléticos, ¿no? Por ejemplo, percibiste que te llamaron por ahí, tú volteas, ¿verdad? Viste a alguien conocido y tu cerebro decide, oye, ¿sabes qué? Salúdalo. Entonces la orden se va a tus músculos esqueléticos y tú efectivamente levantas el brazo y lo saludas. Son acciones usualmente voluntarias.
Aunque hay excepciones, por ahí tenemos, por ejemplo, el acto reflejo. Cuando te caes, por ejemplo, te tropiezas y ¿qué hace tu cuerpo? Pues pone las manos para no arruinar esa hermosa cara que tienes, ¿verdad? Te proteges, es el instinto de sobrevivencia. Esos ya son casos excepcionales en donde no ha ocurrido una acción voluntaria, sino es una reacción involuntaria a la cual llamaremos actos reflejos. Muy bien, tenemos por acá el sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo ya se va a encargar de lugares que no tienen control de nuestra voluntad, como por ejemplo el palpitar del corazón. Tú no controlas el palpitar del corazón, o también lo que corresponde a la respiración, o procesos que están usualmente fuera del alcance de la voluntad de nuestro pensar. Bien, aquí va a pasar lo mismo, los receptores sensitivos le llevan la información al sistema nervioso central y estos responden a través de una vía motora. La diferencia es el efector. Aquí teníamos músculos esqueléticos, como los músculos de mi brazo que me hacían saludar, pero acá no, aquí el efector va a ser el músculo liso. Recuerda que el músculo liso, ¿dónde está? En zonas de reacción involuntaria, como por ejemplo en lo que vendría a ser los músculos viscerales o los músculos de los pulmones, etcétera, etcétera. Y también en el músculo cardíaco y de las glándulas, ¿ok? Normalmente son lugares que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, bueno, ya les hablé de la taquicardia, ¿verdad? La taquicardia, la bradicardia son procesos que usualmente están fuera de nuestro alcance, controlados por el sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso entérico antes estaba dentro de lo que sería el sistema nervioso autónomo, pero se descubrió que tiene una manera de respuesta diferente y básicamente basados en eso, en la manera de respuesta distinta, es que se le separa del sistema nervioso autónomo. Mira qué está pasando acá, usualmente vemos una ida y venida, pero ¿qué observamos por acá? Hay una ida, pero no hay una venida directa. No hay una avenida directa. Vamos a ver qué ocurre. Resulta que el sistema nervioso entérico, también llamado cerebro visceral porque hay una, digamos, una independencia, una ligera independencia del sistema nervioso central acá. Si hay un problema en tus vísceras, entonces los receptores sensitivos inmediatamente están comunicando, ojo con ese término, comunicando al sistema nervioso central lo que está pasando. Bien, el sistema nervioso central, bueno, me has comunicado que hay un problema en las vísceras, entonces puede ocurrir acá dos cosas, o las mismas neuronas que han captado el problema ordenan una respuesta a la vía motora. Mira lo que está pasando, ¿ah? Las mismas neuronas de la vía sensitiva entérica están ordenando una acción hacia el músculo liso sin llegar una orden directa del sistema nervioso central. O de lo contrario, bueno, si es que no lo hacen las neuronas sensitivas de la vía, entonces ahí sí viene el impulso, llega hacia el sistema nervioso central y este responde a través de las neuronas motoras del sistema autónomo, quienes a su vez estimulan las neuronas motoras entéricas. Es decir, aquí la respuesta es indirecta. Aquí la respuesta es, digamos, hasta podemos decir que es un poco más lenta. Es por eso que las neuronas sensitivas del sistema entérico tienden a tomar las decisiones sin llegar al sistema nervioso central. Profesora, ¿cómo así? O sea, algo pasa en mis vísceras y mi cerebro no se entera, pero no toma la decisión sobre cómo responder. Usualmente eso lo hacen las neuronas de la vía entérica. Es por eso que se le llama cerebro visceral, porque toman sus propias decisiones. No siempre, repito, usualmente también hay una conexión acá, digamos, hay una respuesta tardía enviada por el sistema nervioso central, pero esta respuesta es a través de las neuronas autónomas del sistema nervioso autónomo, quienes estimulan a su vez a las neuronas motoras entéricas. Muy bien. Vamos acá. Ahora, quiero que conozcan las células que conforman, quiero que conozcan las células que conforman el sistema nervioso, ¿ok? Antes de eso, me parece que se está comiendo de nuevo una diapositiva. No sé qué tiene este. Ah, sí, se está comiendo esta. No sé por qué la salta las diapositivas. Ok, el tejido nervioso. Vamos a ver acá. Bien, el tejido nervioso, entonces. Este tejido nervioso, bien, va a estar formado prácticamente por dos células, bien.
Tengo acá las neuroglias, que son las más abundantes, y tengo por otro lado a las neuronas, que se encuentran en mucha menor cantidad. Disculpen. Dependiendo del tipo de neuroglia, podemos encontrar proporciones de 1 a 25, es decir, por cada neurona, 25 neuroglias, o dependiendo del tipo de neuroglia, por ejemplo, también pueden encontrar que están de 1 a 10, o de 1 a 15, o de 1 a 25, entonces la proporción tiende a variar. La proporción final que te queda es de 1 en 10, si no me equivoco. Por cada neurona hay 10 microglias. Como te decía, mira, las glias son más abundantes, normalmente de 5 a 25 veces más numerosas. No generan ni propagan potenciales de acción, y esto es importante. Una neuroglia es incapaz de conducir el impulso nervioso. Sus funciones usualmente son otras. No tienen la capacidad de propagar potenciales de acción. Además, a diferencia de las neuronas, las neuroglias se pueden multiplicar, se pueden dividir durante la vida de nuestro existir. Claro, recuerda que las neuronas se reproducen durante un tiempo, pero no toda tu vida. Ahora, las neuroglias van a ser distintas según el sistema nervioso en el que te encuentres. En el sistema nervioso central tenemos a los astrocitos, tenemos a los oligodendrocitos, tenemos a las células ependimarias y finalmente tenemos a las microglias propiamente dichas. Cada una tendrá su función específica en el sistema nervioso central, que usualmente digamos que todo gira en torno a la neurona. Están protegiéndola, están dándole mantenimiento, o quizás están dándole soporte. En general, usualmente la función de estas gira alrededor de una neurona. Ahora, en el sistema nervioso periférico, entonces voy a tener a las células de Schwann y a las células satélite, que también van a cumplir la misma función. Van a proteger a las neuronas, pero ¿qué neuronas? Las neuronas del sistema nervioso periférico. Mientras que al otro lado tenemos a las neuronas, que son precisamente las más importantes del sistema nervioso, tienen una reproducción limitada, ¿verdad? Y la más importante característica que tienen es que tienen excitabilidad eléctrica, es decir, tienen la capacidad de responder a un estímulo, convertirlo en un potencial de acción y transmitirlo a través de su propia estructura. No se pueden multiplicar, no hay mitosis, pero cuidado acá. Cuidado acá, porque esto está en estudio, ¿no? Entonces hay que ser un poco delicados con ese tipo de información. Se dice que durante los primeros años de vida de un ser humano, su coeficiente intelectual o su capacidad cerebral aumenta. Y es que durante el desarrollo del cerebro sí hay mitosis. Una mitosis lenta, una mitosis retardada de las neuronas. Es por eso que es tan importante que los primeros años de vida un niño se alimente correctamente, especialmente con leche de mamá, y bueno, posteriormente con los alimentos adecuados. Se dice que hasta los 3 años ese cerebro está en constante desarrollo. Luego el desarrollo como que disminuye, ¿no? Después te dicen en los primeros 5 años, los primeros 7 años, pero el crecimiento más importante, podríamos decir, ocurre entre los 3 primeros años de vida. Ahora, pasado ese tiempo, básicamente, a ver, nosotros ya no crecemos de la cabeza. Recuerda que los niños son cabezones, los bebitos son cabezones. Es más, es un problema para su centro del equilibrio, por eso es que constantemente están cayéndose, porque su cabeza es más grande en proporción a su cuerpo. Bien, es por eso que les cuesta mantener el equilibrio y se están cayendo todo el tiempo. Ahora, compara la cabeza de un bebé con la de un niño. Hay una diferencia relativamente de tamaño. Pero ahora, compara la cabeza de un niño ya de 8 años con un adolescente de 13. Ya no hay una diferencia considerable en el diámetro craneal. Más aún, compara la de un adolescente con un adulto. Ya no hay una diferencia en el diámetro craneal. Entonces, llega un momento del desarrollo humano en donde las neuronas dejan de reproducirse y ya no se vuelven a reproducir hasta el final de nuestra vida. Es por eso que cuiden sus neuronas, chicos. 0 bebidas alcohólicas, 0 bebidas psicotrópicas. Las drogas son malísimas para las neuronas, prácticamente las estás matando. Y esas neuronas que pierdas no las vas a recuperar. Bien, es más, cuando una neurona fallece,
a veces las neuronas toman su lugar. ¿Y qué ocurre? Cuando una neurona es reemplazada por una neuroglia, la neuroglia no transmite el impulso eléctrico. Entonces la respuesta, digamos, cuando el impulso llega a la neuroglia, ya no continúa, porque eso no conduce el impulso. Hay una desconexión prácticamente de una parte de tu cerebro. Aparte que normalmente una neuroglia, en lugar de una neurona, produce un tipo de tumor llamado glioma, muy agresivo, muy peligroso. A ver, seguimos. Conozcamos a estas células, bien, estamos en la parte de histología prácticamente en tejido nervioso. Conozcamos primero a los astrocitos, que van a ser células normalmente que forman una barrera protectora, es decir, forman una red prácticamente que filtra todos los nutrientes tóxicos que puedan llegar. Son los astrocitos quienes protegen a las neuronas cuando una persona consume alcohol o cuando una persona consume nicotina o cualquier otra sustancia psicotrópica. Estas lo protegen durante un tiempo, claro, no son de hierro. Es por eso que controlen el consumo de sustancias nocivas. Eso es peligrosísimo para tus neuronas. Ahora, estas proyecciones que pueden formar, normalmente vamos a pasar a la imagen para que las vean mejor. Y regresamos a cada uno de los, acá está, mira. Estas vienen a ser los astrocitos, ¿bien? Creo que se ve claramente, mira, qué bonita la forma de astro. Los encontramos rodeando a las neuronas, están protegiéndolas, sus prolongaciones forman una red protectora que filtra básicamente todos los nutrientes que llegan. Si son nutrientes adecuados, los astrocitos los dejan pasar, y si son inadecuados, pues los retienen. Esta viene a ser tu neurona, ¿correcto? Otra célula, otra microglia importante, vienen a ser los oligodendrocitos. A ver, ¿quién me dice por dónde están los oligodendrocitos? A ver, en la imagen. Mira, estarán por acá. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, acá tenemos otro, normalmente están conectados directamente a las neuronas porque su función principal, cuidado con esto, su función principal es darle soporte, reponer, reparar lo que es las vainas de mielina. Son las responsables de la producción de la mielina. Recuerda que la mielina es una sustancia química, una sustancia, creo que si no me equivoco es glicoproteica, muy importante, porque gracias a la mielina la conducción del impulso eléctrico es mucho más veloz, y eso garantiza una respuesta adecuada del sistema nervioso en un tiempo más corto. Si es que una vaina de mielina falla, el impulso nervioso se transmitirá con dificultad, habrá una respuesta lenta ante los estímulos del cuerpo. Entonces, mira, se les llama justamente oligodendrocitos porque hay pocas dendritas, ¿correcto? Y las pocas que hay se conectan directamente a la vaina de mielina justamente para repararla, reponerla. Están en constante reposición de la vaina de mielina. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿quién más me dice? Mira, tenemos por acá las células ependimarias. Ay, disculpen, se salió. Ok, vamos acá. Ya vimos los astrocitos, ¿verdad? Vimos los oligodendrocitos que se van a encargar del mantenimiento de la vaina de mielina. Ojo, esto es el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico habrá otras células que tengan la misma función. A ver. Ahí yo no estoy compartiendo la pantalla. Qué bonito. Y ustedes no me dicen nada. Y lo que estábamos viendo ahora eran las células ependimarias. Quiero que recuerden cómo estaban. Eran una capa de células, ¿verdad? Con microvellosidades. Y es que sí, prácticamente tienen esa forma cuboide porque forman esa barrera. Cuboide o cilíndrica. Bien, tienen microvellosidades y tienen cilios porque, bueno, tienen una función especial que es tapizar los ventrículos cerebrales. Ahora, usualmente estas células, ¿cuál va a ser su función? ¿Por qué tienen microvellosidades? Y es que estas son las responsables de monitorear, ¿bien? La circulación del líquido cefalorraquídeo. Ellas son responsables de que este líquido cefalorraquídeo esté constantemente en su lugar y en el movimiento adecuado que debe presentar. Bien, la última célula
La última microglia del sistema nervioso central vendrían a ser propiamente las microglias. Bien, las microglias que estaban en la imagen como una célula verde, ¿verdad? Más pequeña que los astrocitos. Estas van a ser las responsables de proteger a las neuronas, ¿bien? Tienen proyecciones a manera de espinas. La microglia tiene funciones fagocíticas, fago, comer, cítica, célula. Usualmente comen aquellos factores extraños que pueden llegar al tejido nervioso, protegiendo a las neuronas. Así como los macrófagos de los tejidos en otros sistemas, ¿verdad? Eliminan las dendritas celulares, por ejemplo, que se han dañado. Ahí recién me pones presente. O que se forman durante un desarrollo normal del sistema nervioso. Fagocitan también microorganismos y las partes del tejido nervioso que se hayan dañado. Profesora, pero ¿para qué me como mi sistema nervioso o mi tejido nervioso? Porque está dañado y hay que reponerlo, hay que repararlos. Por eso que las microglias están constantemente en la renovación del tejido nervioso. Recién me ponen su asistencia. Ay, chicos. Ahora, así como hemos encontrado 4 células que protegen a las neuronas del sistema nervioso central, vamos a encontrar 2 de estas que protegerán, pero a las neuronas del sistema nervioso periférico, que serán las células satélites, correcto, que son células aplanadas que van a rodear los cuerpos celulares de los ganglios, usualmente del sistema nervioso, bueno, lógicamente del sistema nervioso periférico, y que además le van a dar soporte. En las células satélites regulan los intercambios de sustancias, es decir, tienen una función parecida a la de los astrocitos, protegen el paso de sustancias entre el líquido el líquido intersticial que viene con todos los nutrientes del sistema hacia el tejido nervioso. Las células de Schwann, por su parte, entonces, estas células van a estar rodeando los axones y van a tener una función muy similar a la de los oligodendrocitos. Es decir, van a formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso periférico, van a reponer dicha mielina y van a estar normalmente regenerando el axón, regenerando las vainas de mielina para que el impulso nervioso continúe con su efectividad en conducción. Bien, prácticamente son los oligodendrocitos del sistema nervioso periférico. Muy bien, ya, ahora sí ya está la imagen, ¿verdad? Les habíamos dicho, las células epineuales que están por acá son las células cuboides, que se encargan del correcto flujo del líquido cefalorraquídeo. Tenemos por acá las neuronas, ¿no? El astrocito, que si te puedes dar cuenta, el astrocito es la célula más grande, ¿cierto? De todas las microglias que hemos conocido, el astrocito es la célula más grande. Profesora, pero la neurona está más grande. Claro, repito, de las microglias, ¿ok? De las microglias. Y acá estaba la célula microglial, que viene a ser la microglia propiamente dicha, que tiene función fagocítica. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Nada, silencio como siempre. A lo mejor me quieres preguntar cómo llegan los nutrientes. Mira, si te has dado cuenta que está el vaso sanguíneo, ¿verdad? Tú recuerda que los nutrientes vienen a través de la sangre, siempre llegarán a través de la sangre. Y es aquí justo donde se pegan los astrocitos para que esos nutrientes que llegan sean prácticamente supervisados por los astrocitos protoplasmáticos antes de que estos pasen hacia la neurona. Mira, prácticamente ella les pasa estas sustancias a las neuronas. Muy bien, chicos. A ver. En ese caso, si ya no hay preguntas, bueno, ya no digo ya no hay porque en realidad no hubieron, no hay preguntas, como siempre con ustedes, tengo que obligarlos a participar. Ahora nos toca hablar de las neuronas, que van a ser, junto con las glias, constituyen el tejido nervioso, como hemos visto, generan y conducen impulsos nerviosos. Esa es la parte importante, la que las diferencia de las microglias y les da su función vital en el tejido nervioso. Constituyen prácticamente la parte activa, la que transmite el impulso nervioso. Y lo voy a separar, no puedo separarlo en 2, puedo separarlo en 3, bueno, en realidad la literatura aquí es un tanto, digamos, inestable. Encuentro libros donde puedo separarlo en soma, axón y telodendrón. Encuentro libros que lo separo en dendritas, soma y axón, y el telodendrón dentro de lo que vendría a ser el axón. O hay incluso literaturas que te consideran solamente soma y axón, siendo las dendritas partes del soma y el telodendrón parte del axón. Entonces te las presento todas las versiones. Ya tú, dependiendo del lado al que te orientes, tú elegirás cuál de ellas considerar. Ahora, estructuras de la neurona.
prácticamente siempre se repite que el soma viene a ser el cuerpo de la neurona. Cuando te digan cuerpos neuronales, entonces están hablándote del soma. ¿Qué es el soma? Digamos, la cabeza, entre comillas, ¿cierto? En el soma encontraré el respectivo núcleo, las respectivas mitocondrias, el retículo. Es una célula, recuerda que es una célula al igual que las demás células de tu cuerpo. Así que tendrá su propia membrana, tendrá sus mitocondrias, sus organelos, su núcleo específicamente, ¿no? Los corpúsculos que normalmente tienen que ver con otro tipo de organelos. Estos se encuentran cumpliendo las funciones vitales de una célula normal. Profesora, ¿qué son las dendritas? Las dendritas van a ser extensiones del soma, ¿correcto? Que tienen prácticamente la función de recibir y transmitir los impulsos nerviosos. Ahora, el soma prácticamente es el centro de control y dependiendo del sistema nervioso en el que te encuentres, la disposición de estos. Profesora, ¿cómo así? Ya, fácil. Si nos vamos al sistema nervioso central, el soma se encuentra en la sustancia gris, en la corteza cerebral. Y profesor, ¿qué pasa con los axones? Los axones estarán, correcto, estarán dispuestos hacia adentro, hacia la sustancia blanca, hacia la parte profunda de tu cerebro. Mientras que en el sistema nervioso periférico, bueno, voy a encontrar a los somas en los ganglios, bien, y los axones formarán los nervios. Los nervios, sean espinales o sean craneales. Ahora, el axón también tiene sus propias estructuras, ¿verdad? Normalmente las más importantes son la vaina de mielina, que ya les dije quién la produce. La mielina es una sustancia lipoproteica capaz, importante para la conducción del impulso nervioso. Y tenemos también los nodos de Ranvier, que vienen a ser prácticamente las zonas amielínicas, es decir, esta zona no contiene mielina, que conecta las vainas de mielina y permiten el conducto del impulso eléctrico. Finalmente tenemos el telodendrón, que es la parte final del axón, correcto, que se encarga de la transmisión del potencial de acción. Usualmente el telodendrón conecta con la siguiente neurona y así sucesivamente en una vía, sea motora o sea sensitiva. Ahora, el transporte axónico. Hablemos primero de los nutrientes. Bien, ese transporte lo voy a tener de dos maneras, ¿no? Tengo el flujo anterógrado y el flujo retrógrado. Ojo que estamos hablando de los nutrientes, no del impulso nervioso. El impulso nervioso es unilateral, tiene un solo sentido. Ahora, en el caso del flujo anterógrado, los nutrientes van desde el soma hacia el axón. Bien, inician en el soma, en la parte izquierda y avanzan hacia el axón. Repito, los nutrientes. Mientras que si fuera retrógrado, bueno, los nutrientes vendrían desde la terminal axónica, es decir, desde el telodendrón hacia el soma. Pero solo estamos hablando de los nutrientes. Ahora, importante del axón. La generación del impulso eléctrico. Bien, vamos a ver prácticamente las fases del impulso eléctrico. ¿Okay? La primera fase vendría a ser la generación. La generación que viene también con sus fases, que viene a ser la despolarización y la repolarización. Si ustedes han visto en algún momento lo que es el intercambio de sustancias en el metabolismo de la célula, entonces deben recordar lo que es la bomba de sodio y potasio. ¿Qué es la bomba de sodio y potasio? Es un mecanismo de la maquinaria celular para intercambiar iones de adentro hacia afuera de la célula. Es un transporte activo que permite la entrada de sodio y salida de potasio. En la neurona, esto es vital para el transporte, para la conducción del potencial de acción que viaja por la neurona, porque la zona en donde esté ocurriendo ese intercambio entre sodio y potasio, esa es la zona donde está siendo transmitida el impulso nervioso. Es decir, si estamos por acá, aquí está entrando y saliendo sodio, y continúa a lo largo del axón, por donde va pasando esta despolarización y repolarización, es por donde va corriendo el impulso nervioso. La conducción, justamente que tiene que ver con lo que es la generación de las cargas durante el impulso eléctrico. Este también tiene naturaleza eléctrica, ¿correcto? Estamos hablando de polos positivos, negativos, intercambio de energía, etc. Como les decía, por donde va avanzando el impulso eléctrico es justo donde está ocurriendo ese intercambio de las cargas, ¿bien? Y todas están siempre teniendo que ver con el sodio y el potasio. Ahora, finalmente, este es el proceso que me interesa, la transmisión.
La transmisión, a diferencia de los procesos anteriores, que recuerda, vienen a ser la conducción, y por si te olvidaste, la generación, bien, generación y conducción son procesos de naturaleza eléctrica, ¿ok? Aquí estamos hablando de intercambio de cargas y ya, es un proceso, digamos, entre comillas, físico. Mientras que la transmisión, a diferencia de los otros, es un proceso de naturaleza química, ¿ok? Ya no estoy hablando de simplemente intercambio de cargas y ya, sino que aquí ya hay una comunicación química. ¿Y para que ocurra esta comunicación química? ¿Dónde va a ocurrir? En la sinapsis, que viene a ser prácticamente esa unión intercelular entre las neuronas que permite digamos, el paso del potencial de acción, el paso de un estímulo entre neurona y neurona. Es decir, profesor, ¿aquí dónde está el lugar de la sinapsis? Acá, pues, donde se conectan. Donde se conecta telodendrón y soma, ¿bien? Ahora, esta unión intercelular especializada ocurre usualmente entre neuronas de una vía, puede ser la vía efectora, la vía motora, la vía sensitiva, etc. Muy bien, chicos, no me había dado cuenta que se va a cortar. Lamentablemente seguimos la otra semana. Cuídense mucho. Bendiciones. No me había dado cuenta, de verdad, que ya se iba a cortar el tiempo. La ficha, no hay ficha, bien, hay diapositivas, estudienlas. Ya saben cómo es en anatomía, es difícil, al menos tanta información plasmarla en 2 páginas. Así que les voy a dejar las diapos y ya les dejaré una actividad la otra semana. Cuídense mucho, chicos. En biología, si hay ficha, revísenla.